Llevé al padre de mi esposa para atraparla engañándome con su amante, luego desaparecí por completo mientras se acercaba la Navidad, una época que generalmente me llena de alegría. Me encontré en una situación difícil. La vida no ha sido amable conmigo, a pesar de mis esfuerzos por ser amable con los demás. Algunos podrían decir, bienvenido al club, amigo, pero la situación se ha vuelto verdaderamente deprimente. Solía pensar que la infidelidad era principalmente cosa de hombres, pero ahora veo que las mujeres también son capaces de hacerlo. No quiero hacer generalizaciones amplias, pero hablo desde mi propia experiencia. La situación se desarrolló de una manera que hacía parecer que a mi novia no le gustaba en absoluto. Pero después de instalar una cámara oculta, la verdad se hizo clara. Se hizo evidente que, cuando yo iba a trabajar, él entraba secretamente en mi apartamento y se involucraba con mi novia. Este tipo solía vivir al lado, pero fue arrestado y necesitaba un lugar donde quedarse por unas semanas. A menudo me preguntaba por qué siempre andaba cerca de nosotros. Después de echarlo, comenzó a aparecer en lugares donde estábamos, y me preguntaba quién le estaba diciendo dónde estábamos. Parecía como si tuviera algún tipo de rastreador GPS y nos vigilara constantemente. Pero eventualmente la verdad salió a la luz. Todo sucedió una mañana cuando terminé de ducharme y me estaba preparando para ir al trabajo. Mi novia también se estaba duchando. De repente, su teléfono recibió una notificación de mensaje de texto. En una situación normal, no le habría prestado mucha atención, pero mi novia tenía un teléfono nuevo y el tono de llamada era desconocido. Verifiqué al remitente, y era Patrick, mi antiguo compañero de cuarto que acababa de salir de prisión. Nos hicimos amigos en la escuela secundaria cuando ambos vivíamos en Queens. Compartimos muchos recuerdos y experiencias juntos. Patrick vivió conmigo durante algunos meses antes de su tiempo en prisión, pero las cosas cambiaron cuando mi novia se mudó conmigo. Después de que salió de prisión, regresó y se quedó con nosotros durante 2 meses más. Desafortunadamente, tuvimos una pelea y le pedí que se fuera. Inicialmente, solo debía quedarse 2 semanas, pero se convirtieron en 2 meses. Pagar casi $2,000 por un pequeño apartamento de 2 dormitorios en Nueva York ya era difícil. La falta de espacio personal dificultaba la comunicación con mi novia, porque él estaba en el sofá de la sala de estar. En enero, planeábamos firmar un nuevo contrato de arrendamiento y mudarnos a un apartamento mejor, más caro, el próximo mes. Mi novia podría recibir a su familia y amigos sin vergüenza. Es importante señalar que Patrick y mi novia no tenían una relación cercana. Ella me apoyó cuando le pedí que se fuera. Se conocieron recientemente cuando lo dejé quedarse con nosotros temporalmente. Así que me sorprendió cuando vi que le estaba enviando mensajes de texto esa mañana. Ni siquiera sabía que estaban enviándose mensajes. Apareció una notificación en la pantalla de mi teléfono mostrando su conversación. Mi nombre es Caleb, y mi novia y yo conocíamos a un Patrick, y ella no conocía a ninguna otra persona con ese nombre. Además, su amigo Patrick, de quien yo no sabía nada, preguntaba por otro Caleb, lo que me pareció una gran coincidencia. Me di cuenta de que en realidad estaba hablando con mi ex vecino, a quien eché 2 semanas atrás debido a su larga estadía. No podía imaginar una conexión entre mi novia y Patrick, especialmente porque ella apoyó mi decisión de apartarlo de nuestras vidas. Pero la sensación de incomodidad persistía, sugiriendo que algo andaba mal. Nunca se me cruzó por la mente la idea de un romance, tal vez salieron juntos para fumar o alguna otra actividad. Él tenía potencial para otras cosas, pero estaba obsesionado con convertirse en rapero y gastar dinero en tiempo de estudio. Siempre volvía a la calle, vendiendo sustancias ilegales cuando perdía su trabajo, pero incluso en eso era infructuoso, siendo atrapado y cumpliendo cortas sentencias de prisión. Este ciclo se repetía sin cesar. Permíteme pintarte una imagen. Crecí en una parte mayormente desfavorecida de Queens, donde mis padres todavía están felizmente casados. Enfrenté dificultades financieras cuando era niño, pero nunca pasé hambre. Estoy agradecido de haber crecido en una comunidad diversa que me expuso a varias culturas. La mayoría de mis amigos durante mis años de formación eran de ascendencia africana.
Nunca pensé que tendría una relación con alguien de una raza diferente, ya que todas mis novias anteriores eran afroamericanas, pero el destino tenía otros planes. Todo comenzó hace aproximadamente 1 año y medio, cuando conocí a mi actual novia mientras trabajaba como mensajero. Intercambiamos comentarios ingeniosos y, en tono de broma, la invité a salir, esperando un rechazo. Me convertí en conductor de entregas, lo que eventualmente condujo a nuestra relación. Ella es una joven profesional fantástica, con poco más de 20 años, con una hermosa figura que resalta su belleza. Cuando nos conocimos, vivía en un vecindario elegante con un vecino. Soy una persona simple que no necesita mucho en la vida, solo suficiente dinero para cubrir el alquiler y una novia leal que no me engañe mientras trabajo duro. Al principio, pensé que lo había encontrado todo en mi novia actual y atesoraba el tiempo que pasábamos juntos. Después de 7 meses de relación, confiaba plenamente en ella. Sentía que podíamos construir un futuro estable juntos, lo que significaba no gastar más en citas costosas, bares y clubes. En ese momento, tenía un compañero de cuarto llamado Patrick, pero el contrato de arrendamiento solo estaba a mi nombre. Patrick tenía mal crédito y ningún historial de alquiler, por lo que no podía estar en el contrato. Mi contrato de arrendamiento terminó después de 8 meses, y el acuerdo de mi novia estaba vinculado al de sus vecinos. Ambos acordamos encontrar una nueva vivienda mejor en unos 4 meses, cuando su contrato de arrendamiento terminara. Era nuestro próximo paso en nuestros planes como pareja. Ella quería vivir en el East Village o en el Lower East Side, similar a su área actual. Yo vivía en Washington Heights, que no le gustaba mucho. Afortunadamente, su trabajo estaba en el East Village, por lo que coincidía con su deseo de estar cerca del trabajo. Mi trabajo de repartidor no me ataba a una ubicación específica, pero tuve que considerar el apartamento que mi pareja quería, aunque era $1,500 más caro que el que tenía en ese momento. Un apartamento de un dormitorio costaba alrededor de $3,500. El plan era que ella se mudara temporalmente conmigo y mi vecino después de que terminara su contrato de arrendamiento. Después de que mi contrato terminara, nos mudaríamos al apartamento que a ella le gustaba. Patrick había soñado con la fama musical desde que tenía 16 años, pero aún no había sucedido, a pesar de haber gastado dinero en tiempo de estudio. Su música seguía siendo en gran parte desconocida, y estaba atrapado en un ciclo frustrante. Evitaba los trabajos estables, optando por comprar y vender dulces, lo que lo llevó a fallar las pruebas de detección de drogas y a perder trabajos, lo que causaba retrasos en los pagos del alquiler. Desafortunadamente, le permití mudarse, lo que ahora lamento, después de que fue despedido. Recurrió a vender dulces en las calles para subsistir, a menudo siendo arrestado. Este patrón había estado ocurriendo desde que tenía 16 años, y me sentí tonto por permitirle acercarse tanto a mí. Predeciblemente, 4 meses antes de que terminara el contrato de arrendamiento, fue arrestado y enviado a la cárcel. Yo era el único en el contrato de arrendamiento, por lo que me quedé con el alquiler. A pesar de sus múltiples arrestos, todavía lo dejé quedarse conmigo. Desafortunadamente, continuó viviendo como si estuviera en prisión. Esperaba que cambiara y encontrara un trabajo como el mío, pero estaba decidido a triunfar en la industria de la música. En resumen, tan pronto como terminó el contrato de arrendamiento de mi novia, se mudó conmigo, y comenzamos un nuevo capítulo como pareja. Vivimos juntos por un tiempo, pero nuestra vida pacífica se vio interrumpida cuando, un mes después, Patrick fue liberado antes de tiempo de prisión. Sorprendentemente, cuando Patrick regresó, sus cosas ya no estaban en nuestro apartamento compartido. Patrick no tenía a dónde ir y me pidió quedarse conmigo durante 2 semanas hasta que resolviera las cosas y se mudara con sus familiares. Dada nuestra falta de espacio, dudé. Le dije que nuestro apartamento de 2 dormitorios ya era pequeño para mí y mi novia, y agregar a otra persona lo empeoraría. Pero después de hablar con mi novia, acordamos. Ella no había conocido a Patrick antes, y su conocimiento de él se limitaba a lo que yo le había contado. Sorprendentemente, se mudó ese mismo día. Le dejé claro que el consentimiento de mi novia se basaba en que él se quedara solo por 2 semanas, y él aceptó, prometiendo ser discreto.
Sorprendentemente, en una semana, se adaptó a ser un huésped cortés en el sofá, sin invadir nuestro espacio, y regresaba cuando nos estábamos preparando para acostarnos. Aunque rara vez lo veíamos, sabíamos que estaba allí, y apreciábamos sus esfuerzos por mantener sus cosas ordenadas, por lo que ni siquiera notamos que las 2 primeras semanas pasaron. Pero en la tercera y cuarta semana, ocasionalmente llegaba tarde a casa después del trabajo y lo encontraba viendo televisión con mi novia. Aunque no había nada malo en eso, me parecía extraño que supiera cuándo llegaría tarde y programara sus llegadas convenientemente. Al principio pensé que tenía una relación amistosa con mi novia, pero apenas hablaban cuando yo estaba cerca. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener todo limpio, nuestro pequeño espacio aún se sentía estrecho y sofocante. A medida que se acercaba la quinta semana, me preocupaba cada vez más que Patrick hubiera extendido su estadía más allá de las 2 semanas prometidas. Sentía lástima por mi novia y le aseguré que se iría según lo acordado. Una noche, mientras estábamos en la cama, decidí abordar la situación con ella. Quería disculparme en nombre de Patrick y aliviar la tensión en el aire. Aunque Patrick no había causado problemas entre nosotros, las condiciones de vida tan estrechas parecían estar afectando nuestra cercanía. Habían pasado 4 semanas desde la última vez que fuimos íntimos y sentí la necesidad de abordar esto. Quería hablar con mi novia sobre cómo Patrick había sobrepasado su promesa de quedarse solo 2 semanas. Esperaba que ella me apoyara o al menos respondiera, pero simplemente se dio la vuelta y se fue a dormir, como si yo estuviera en su camino. Al reflexionar, recordé que durante los primeros 3 días después de que Patrick se mudara, nuestra vida sexual era normal. Sin embargo, al cuarto día, ella comenzó a rechazar la intimidad. Considerando que mi novia normalmente era activa en esos momentos, pensé que su comportamiento podría deberse a sentirse incómoda durante los últimos 3 días mientras Patrick estaba con nosotros. Se volvió notablemente más expresiva durante los momentos íntimos, aunque sabía que él estaba en la sala de estar. Me sorprendió el hecho de que durante los primeros 3 días después de su llegada, nuestra vida sexual fuera inusualmente ruidosa, casi como si lo hiciera a propósito. Curiosamente, a partir del cuarto día, mi autoestima aumentó significativamente, ya que mi novia rechazaba frecuentemente cualquier tipo de intimidad, usando la presencia de Patrick como excusa. Era extraño, ya que no había sido tan cautelosa en los primeros 3 días, a pesar de que Patrick estaba en la sala de estar. Al principio no le di mucha importancia, pero después de 6 semanas, expresé mi descontento a Patrick, diciéndole que su estancia había terminado. Me molestaba que mi novia siguiera negándose a ser íntima por su culpa. Noté su presencia persistente, y parecía como una forma deliberada de represalia. Habían pasado casi 2 meses, y ella seguía usando la excusa de que teníamos un invitado en nuestro apartamento. Le recordé a Patrick que había prometido irse hace un mes, pero él astutamente echó la culpa a otros problemas y me convenció de dejarlo quedarse una semana más. Además, recordé varias ocasiones en las que tanto Patrick como mi novia habían estado ausentes durante largos periodos al mismo tiempo, lo que me incomodaba. Hubo un incidente en particular cuando decidí volver temprano a casa del trabajo porque no me sentía bien. Mi novia solía regresar a casa a las 5:30 de la tarde, así que me dirigí a la puerta del apartamento para desbloquearla. De repente, escuché ruidos dentro del apartamento y temí un robo, ya que ni Patrick ni mi novia solían estar en casa a esa hora. Al entrar apresuradamente, vi que la televisión estaba encendida. Patrick fingía estar absorto en ella, pero su comportamiento era inusual e incómodo, evidente para cualquier observador. Mientras tanto, el sonido del agua corriendo indicaba que mi novia estaba en la ducha. Esta extraña situación despertó sospechas, sugiriendo que algo raro estaba ocurriendo entre ellos. Aunque carecía de pruebas concretas, su presencia en el apartamento en ese momento fue suficiente para hacerme dudar. Además, estaba seguro de que mi novia no era el tipo de persona que se involucraría en algo así. Para abordar la situación, le pregunté a mi novia sobre su regreso temprano a casa. Su respuesta fue que había tomado medio día libre en el trabajo. Su explicación no me convenció, y me quedé insatisfecho debido a mi malestar ese día. No profundicé en el tema tan a fondo como debería haberlo hecho,
pero no pude dejar de lado la sospecha de una posible conexión entre ellos. Al día siguiente, mi novia inesperadamente sacó el tema de mi conversación con Patrick sobre su mudanza. Para mi sorpresa, ella actuó como intermediaria para él, sugiriendo que extendiéramos el plazo por otra semana o más y que no lo presionáramos. Considerando que nos íbamos del apartamento en enero, me pareció extraño que usara a mi novia como intermediaria para prolongar su estancia con nosotros. Él inicialmente había prometido quedarse solo 2 semanas y creía que era importante que cumpliera su palabra. Ya había soportado una considerable cantidad de tiempo sin mi espacio habitual ni intimidad, y ahora ella de repente estaba tomando su lado. Esta situación me molestó enormemente, y al final, nuestra discusión sobre el tema no duró mucho. Afortunadamente, finalmente admitió que yo tenía razón. A veces sentía que estaba solo en mi postura, y temía que si lo dejábamos, se convertiría en un aprovechado permanente, quedándose siempre en el sofá y evitando pagar el alquiler. A veces deseaba que volviera a la cárcel. Tenía una habilidad para meterse en problemas en tiempo récord, y siempre tendía a volver allí. Todo esto sucedió en noviembre, la misma semana en que estábamos juntos buscando el anillo de bodas perfecto. Fue un evento bien planificado que habíamos estado preparando durante varias semanas. Involucrarla en la elección del anillo tenía como objetivo asegurarme de que estuviera absolutamente encantada y orgullosa de llevarlo durante el resto de su vida. Al menos ese era el plan. Habíamos estado discutiendo la idea de casarnos incluso antes de que se mudara conmigo, y habíamos estado planificándolo meticulosamente durante semanas antes de este momento. Nuestro gran plan incluía firmar un contrato de arrendamiento para un nuevo apartamento en diciembre. Había decidido proponerle matrimonio el día de San Valentín en enero, sabiendo cuánto le gustaban los gestos románticos. La noche en que fuimos a buscar los anillos de boda, finalmente tuvimos la oportunidad de ser íntimos después de una pausa de 7 semanas. Fue una recompensa especial por haber comprado los anillos y un recordatorio suave de la intimidad que habíamos perdido debido al invitado en la sala de estar. La semana siguiente solo intensificó mi anhelo por el vínculo que compartíamos. Pedí prestados $4,500 de mis ahorros, que en total sumaban $41,000, para comprar el anillo de compromiso que ella quería. Lo mantuve escondido en un lugar donde ella no pudiera encontrarlo accidentalmente, para sorprenderla el día de San Valentín. Pero al día siguiente, mi novia me recordó que habían pasado casi 2 meses desde que Patrick había comenzado a vivir con nosotros, y esta revelación me tomó por sorpresa. Esa noche me encontré con Patrick y le dije firmemente que tenía solo un día para encontrar otro lugar donde vivir o tendría que sacar sus cosas yo mismo. Afirmó que no tenía a dónde ir, lo que me enfureció. Le expliqué que ese no era mi problema. En ese momento, mi novia salió de la habitación y nuestras voces se elevaron. Le insté fuertemente a Patrick que dejara de depender de mí y encontrara un lugar para vivir o buscara ayuda de su familia. Estaba claro que sus parientes no querían tenerlo cerca debido a su falta de fiabilidad, y ni siquiera sus conocidos en nuestro círculo social, que, como resultó, eran de ascendencia africana, querían aceptarlo. La confrontación escaló casi al punto de volverse física. Le advertí que si no se iba de mi apartamento esa noche, habría consecuencias. Decidí contactar a las autoridades para asegurarme de que manejarían esta situación adecuadamente, llevándolo de vuelta a la cárcel. Expresé mi decepción, dejándole claro que su falta de gratitud me impedía ayudarlo. Se fue esa noche, pero regresó a la mañana siguiente para recoger sus cosas. A finales de noviembre, quedó claro que estaba fuera de mi vida para siempre. Hubo rumores de que encontró refugio en una casa en ruinas a unos 3 kilómetros de mí, lo cual no me sorprendió, dado que sus conocidos no lo apoyaban. Pero me sorprendió que no buscara refugio con sus familiares, en lugar de vivir en un lugar que podría llevarlo de nuevo a prisión. No podía entender su razonamiento. A menudo me preguntaba por qué insistía en quedarse en el área, a pesar de la falta de oportunidades laborales y el alto costo de mantener un estudio para su fallida carrera musical. Fue en la primera semana de diciembre cuando descubrí por qué estaba tan decidido a quedarse. Estaba en un bar con mi novia cuando lo vi salir discretamente de la habitación. Su presencia allí me resultó extraña.
Este escenario se repitió varias veces en diferentes lugares, y luego descubrí que mi novia había estado intercambiando mensajes de texto con él. Este descubrimiento me hizo preguntarme si él estaba rastreando nuestra ubicación a través del GPS, ya que a menudo aparecía en los lugares donde estábamos tratando de evitarlo. Tratando de darle sentido a esta inquietante situación, le mencioné a mi novia de manera juguetona. Para mi sorpresa, admitió que también le parecía perturbador y espeluznante su comportamiento. Me enteré de que le había dado nuestra ubicación, lo que les permitió encontrarse en secreto y tener relaciones íntimas en mi auto mientras yo esperaba dentro de un establecimiento, completamente ajeno a sus acciones. Este incidente ocurrió durante nuestra segunda visita a casa de sus padres en el norte del estado de Nueva York. La primera visita había sido desagradable debido a la desaprobación de su padre hacia mí. Mi novia me informó que él prefería que ella se casara con un hombre con una educación superior, no alguien como yo. Mientras sus palabras eran diferentes, sus intenciones eran claras, ese era el mensaje que quería transmitir. Su padre, un arrogante y malhumorado profesor universitario, creía que era superior a mí. Se veía a sí mismo como un gigante intelectual. Constantemente me daba lecciones y me trataba como un sospechoso. No me agradaba, y era evidente que él pensaba que su hija merecía algo mejor. A pesar de los esfuerzos de mi novia por hacer que su padre me aceptara, quedó claro que no íbamos a ponernos de acuerdo. Ella quería que visitáramos la casa de sus padres antes de Navidad para que pudieran conocerme mejor antes de celebrar juntos las fiestas. Intenté ser cortés con sus padres, pero demostraron ser bastante desafiantes. Expresaron su deseo de visitar a mi novia y ver dónde vivía ahora, pero ella insistió en que esperaran hasta que nos mudáramos a un apartamento más agradable en el East Village o Lower East Side. Tenía miedo de que, si veían las condiciones de nuestro vecindario y apartamento, se sintieran decepcionados. Planeábamos firmar el contrato de arrendamiento de un nuevo apartamento en 2 semanas, justo unos días antes de Navidad. La semana siguiente encontré una notificación de Patrick en el nuevo teléfono que mi novia había comprado. Sin saber la naturaleza de su comunicación, guardé un registro del mensaje. Mi principal sensación era confusión más que sospecha, ya que nunca había visto a mi novia como alguien que traicionaría mi confianza. Cuando terminó su ducha, quería capturar los mensajes de texto como prueba. Mientras conducía al trabajo, mis pensamientos estaban ocupados con la dinámica de la relación entre mi novia y Patrick. Tenía muchas preguntas sobre sus mensajes, particularmente los que mencionaban mi horario de trabajo, lo que suscitó sospechas sobre una posible conexión entre ellos. Recordé cómo solía ser muy expresiva durante nuestros momentos íntimos cuando Patrick vivía en mi apartamento. No pude evitar pensar en cómo elegía su ropa cuando Patrick estaba cerca. La falta de intimidad, que atribuía a la presencia de Patrick, también pesaba en mi mente. Recordé numerosas ocasiones en las que, inesperadamente, llegué a casa y los encontré a ambos en la casa. Pensé en sus apariciones repentinas en varios lugares y las desapariciones inexplicables de mi novia durante cortos periodos de tiempo. Poco a poco, todo comenzó a tener sentido, y mis sospechas sobre su aventura se intensificaron. Incluso antes de que terminara mi turno de trabajo, luché con mis emociones de inutilidad, ira y confusión. Desesperadamente esperaba que mis conclusiones estuvieran equivocadas, ya que mi vida giraba en torno a esta mujer. Sin ella, ya me habría mudado a Florida. Un amigo en Florida me había hecho una oferta tentadora 3 meses antes, ofreciéndome $1,500 al día después de impuestos por transportar autos en una cierta región de los Estados Unidos. Sin embargo, a medida que mi relación con mi novia se profundizaba, entendí su reticencia a dejar Nueva York y a su familia. Decidí firmemente quedarme en mi apartamento ese mismo día. Después de recibir la notificación de texto, decidí verificar mis sospechas. Para hacerlo, elegí comprar un par de cámaras de video ocultas de alta calidad con excelente resolución. El plan era instalarlas discretamente en mi dormitorio y sala de estar, para monitorear remotamente la situación a través de Wi-Fi y recibir actualizaciones en tiempo real en mi teléfono. Aprovechando la noche, mientras ella dormía profundamente, coloqué cuidadosamente las cámaras en sus lugares designados. Conecté las cámaras a la red Wi-Fi, asegurándome de que funcionaran sin interrupciones.
Antes de irme al trabajo a la mañana siguiente, revisé las cámaras con cuidado, asegurándome de que estuvieran ocultas y operando de manera óptima. Discretamente coloqué las cámaras en varios lugares estratégicos y luego me fui con mi teléfono, asegurándome de que estuviera sincronizado. Por lo general, mi novia y yo teníamos horarios de trabajo diferentes, ella se iba a trabajar a las 7 de la mañana y yo me iba a las 5. Por lo tanto, esperaba que pasaran varios días antes de que las cámaras grabaran algún evento significativo. Sin embargo, me sorprendió la realidad. Apenas media hora después de que salí del apartamento, el sensor de movimiento de la cámara se activó como loco. En ese momento, estaba saliendo del metro. Me quedé en medio de la estación, tratando de comprender la impactante escena que se desarrollaba en mi teléfono. Inicialmente pensé que era mi novia quien había activado el sensor de movimiento, pero cuando miré mi teléfono, vi la presencia de Patrick en la pantalla. Para mi asombro, ya estaba en mi apartamento, besando apasionadamente a mi novia en la concurrida sala de estar. Mientras los viajeros pasaban a mi alrededor, sin prestar atención a la desgarradora escena que estaba presenciando, me quedé allí completamente desconcertado. ¿Cómo podía estar pasando esto? Luego me di cuenta de que Patrick debía haber estado escondido cerca, esperando pacientemente a que me fuera al trabajo. Mi novia estaba allí completamente desnuda, envuelta solo en una toalla blanca sobre su cabeza. Estaba perdido, incapaz de comprender la traición que se estaba desarrollando ante mis ojos. A medida que me abría paso entre la multitud, mis piernas se debilitaban y, finalmente, tuve que buscar un asiento en la estación más cercana. Para mi asombro, comenzaron a involucrarse en actos íntimos justo en el sofá de mi sala de estar. Me sorprendió y, a la vez, me cautivó lo cómodos y confiados que se veían, lo que dejaba en claro que esta aventura llevaba ocurriendo mucho tiempo, todo sin que yo lo supiera. Me di cuenta de que llegaría tarde al trabajo, pero me invadía una extraña indiferencia. Parecía que en ese momento mi vida había perdido todo sentido. Todo lo que valoraba estaba destrozado y me sentía completamente derrotado. La ira dentro de mí alcanzó un punto de ebullición y me sentí abrumado por un deseo incontrolable de vengarme de estas dos personas. Mientras veía la grabación, de repente me llamó mi supervisor, lo que interrumpió la grabación. Me molestó su interrupción, pero cuestionó mi tardanza y me advirtió sobre las posibles consecuencias si no llegaba en 30 minutos. El escepticismo y la ira me llevaron a renunciar impulsivamente a mi trabajo, terminando abruptamente la conversación. Cuando mi supervisor intentó contactarme nuevamente, ignoré intencionalmente su llamada hasta que el metro llegó a su destino. Para entonces, ya habían terminado sus acciones, y me arrepentí del tiempo que me tomaría regresar a casa. No podía creer la audacia que tenían. Mientras el tren del metro continuaba su recorrido, no podía sacudirme el sentimiento de traición y arrepentimiento que me invadía. Mi novia, en quien confiaba y a quien amaba, me había engañado de la peor manera. El hecho de que esa mañana ella se hubiera ido al trabajo como de costumbre me llenó de una mezcla amarga de ira y decepción. Fue un recordatorio doloroso de mi propia ignorancia, al no ver la verdad que se desarrollaba justo frente a mis ojos. Minutos pasaron, y la adrenalina que había impulsado mi renuncia impulsiva a mi trabajo comenzó a disiparse. Fue reemplazada por una ola de arrepentimiento y dudas. No podía evitar reprocharme por tomar una decisión tan apresurada. De repente, me di cuenta de lo importante que era mi trabajo para mí. En el fondo, comprendía que sería inútil intentar recuperar mi antiguo puesto. El daño ya estaba hecho, y parecía demasiado tarde para salvar lo que había perdido. El peso de mi error me oprimía mientras viajaba solo en el metro. Antes de este incidente, siempre había visto a mi novia como leal y devota. La idea de que pudiera traicionarme nunca había cruzado por mi mente, y ahora tenía que enfrentar la dolorosa verdad de que ella había estado teniendo una aventura con un hombre que consideraba mi amigo. La incredulidad y el dolor se entrelazaban, haciendo que ese trayecto en el metro fuera el más triste de mi vida. Siempre había sido amable con estas personas, ofreciéndoles mi ayuda una y otra vez, incluso cuando su familia lo rechazó. Mostré comprensión, pero a cambio, mi novia y mi amigo me trataron cruelmente. ¿Cómo podría confiar en una mujer que había tenido una aventura con mi amigo?
La idea de proponerle matrimonio en el día de San Valentín ahora parecía impensable. Mientras regresaba a mi apartamento, me sentía abrumado por la tristeza y la traición. Temprano por la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, me quité la ropa de trabajo y me desplomé en la cama, llorando como un niño indefenso. Sentí como si todos mis logros se hubieran desvanecido, y que estaba esencialmente comenzando desde cero. Me encontré en una situación difícil. Había perdido mi trabajo y a mi novia, y ahora no estaba seguro de qué hacer cuando expirara el contrato de arrendamiento de mi apartamento. Mudarse con mi exnovia no era una opción debido a nuestra ruptura, y sin un trabajo mejor remunerado, no podría permitirme pagar el apartamento en 2 meses. Conseguir otro trabajo parecía complicado, especialmente con tantos candidatos interesados en los mismos puestos. Ya había informado a mi casero de mi intención de mudarme y ahora estaba en un estado de incertidumbre. Aunque brevemente consideré contactar a mi antiguo empleador con la esperanza de ser recontratado, estaba bastante seguro de que ya me habían despedido. Incluso si me disculpara, parecía poco probable que la situación pudiera salvarse, con tantos candidatos interesados en el puesto. Afortunadamente, Florida ofrecía una luz de esperanza en medio de mi desesperación. Decidí cambiar mis circunstancias y recurrir a un amigo que, junto con su esposa, dirigía una empresa de transporte de autos en Florida. Aunque anteriormente me había ofrecido un puesto como conductor, lo rechacé debido a la reticencia de mi novia a dejar Nueva York. Sin embargo, ahora, desesperado por un nuevo comienzo, contacté a mi amigo. Desafortunadamente, no respondió a mi llamada, lo que me llevó a contactar a su esposa, quien desempeñaba un papel importante en el negocio. Ella me informó que aún había una vacante y me preguntó si podía ir a Florida. Acepté y le dije que podría visitarlos al día siguiente para inspeccionar el lugar. Como resultado, planeé reservar un boleto a Florida. Actualmente, tenía $3,500 en mi cuenta bancaria y al devolver el anillo de compromiso hoy, recibiría una compensación de $4,500, lo que me daría un total de $8,000. Mientras contemplaba mi futuro, comencé a sentir una sensación de optimismo. La idea de irme sin informar a mi exnovia me resultaba cada vez más atractiva. Me preguntaba si alguien podría entender realmente la gravedad de mi situación. Recibí fuertes recomendaciones para seguir este camino, con el consejo principal de dejarlo todo, soportar los choques, renunciar a cualquier deseo de venganza y desaparecer de su vida por completo. Había estado reflexionando sobre esta idea por un tiempo, pero al principio me parecía demasiado simple. Mi ira hacia ambos, ella y su amante, alimentaba mi deseo de venganza. Sin embargo, al final, reconocí que el aspecto más crucial de este plan era terminarlo todo y cortar todos los lazos con ella, nunca volver a encontrarnos ni a comunicarnos de nuevo. Mi acto de desaparición estaba vinculado a sus repetidos intentos de contactarme y anhelaba que todo llegara a su fin, deseando ver su reacción personalmente. Sorprendentemente, las personas involucradas también deseaban un cierre. Pasé todo el día solo en mi apartamento, lo que me dio mucho tiempo para contemplar las acciones de mi exnovia y del examigo que resultó ser mi compañero de cuarto. Finalmente, decidí que la venganza más adecuada sería guardar toda la información sobre mis intenciones para mí mismo y revelarle la noticia a ella en el último momento, cuando menos lo esperara. Cuando regresé a casa esa noche, apenas podía contener las ganas de enfrentarla y discutir. A mis ojos, ella parecía maliciosa, vil y perversa. No podía comprender sus motivos para una traición tan cruel. A pesar de haber perdido todo afecto y deseo por ella, decidí mantener una fachada de indiferencia, fingiendo que no sabía nada. Esa noche, mientras estábamos juntos, mis pensamientos inquietos me consumían. ¿Qué la había impulsado a actuar así en contra de un hombre al que decía amar? Pensé que tal vez esta aventura había comenzado solo una semana después de la llegada de Patrick, y me preguntaba si se trataba de una forma de humillarme y degradarme. Tal vez la intrigaba estar con un hombre de otra raza, como si fuera una fruta prohibida o un experimento. No podía pensar en otra razón para sus acciones. Antes de acostarnos, le informé que tenía que hacer un viaje de negocios de 4 días a Florida, como lo requería mi empresa. Le sugerí que firmara el contrato de arrendamiento del apartamento en mi ausencia,
asegurándole que firmaría un anexo cuando regresara. La compañía de arrendamiento ya había verificado nuestro crédito y nuestros ingresos combinados eran suficientes para el alquiler. Ella aceptó el plan. Reservé un vuelo a Florida, que resultó ser el boleto más caro que había comprado en mi vida. Sin embargo, a pesar del costo, valió la pena, porque no podía soportar seguir viviendo en el mismo apartamento con mi novia. La idea de su infidelidad en mi propia cama mientras yo trabajaba me repugnaba. Lo más inquietante era darme cuenta de que mi novia estaba más interesada en la hora de mi vuelo, presumiblemente para informar a su amante del momento ideal para su encuentro. No podía evitar preguntarme cuánto tiempo planeaba continuar con esta aventura. Habiendo una vez propuesto casarme con ella, contemplaba el futuro. ¿Continuaría nuestra historia en nuestro nuevo apartamento? ¿Seguiría después del matrimonio y la formación de una familia? Estos pensamientos me hacían sentir agradecido de que no estaría presente para esos momentos significativos. Sintiendo desánimo, decidí crear un poco de distancia entre nosotros. A la mañana siguiente, le dije que tenía que irme temprano. A pesar de haber reorganizado la cámara el día anterior para capturar una mejor vista de nuestra sala de estar y dormitorio, me aseguré de guardar una grabación de video de sus actividades en un disco duro portátil. Era casi predecible, tan pronto como salí del apartamento, Patrick, su cómplice en la aventura, no perdió tiempo en entrar. Sus acciones se volvieron rutinarias. Afortunadamente, una cámara oculta estratégicamente colocada logró capturar sus expresiones faciales, sus gritos estridentes y molestos, e incluso sus momentos más íntimos. Lo que más me sorprendió fue su total desprecio por la protección. Era imprudente de su parte poner en riesgo mi salud de esa manera. Además, Patrick había sido liberado recientemente de prisión y no pude evitar preguntarme sobre las enfermedades que podría haber contraído allí. En mi inestable situación de vida, me preocupaba por los riesgos de salud, especialmente por las enfermedades venéreas. Con esto en mente, mentalmente tomé nota de que definitivamente me haría una prueba de detección cuando llegara a Florida. Justo antes de abordar el vuelo, logré ponerme en contacto con mi amigo, quien me explicó con detalle la oportunidad de trabajo como conductor. Afortunadamente, ya tenía una licencia CDL, por lo que solo necesitaba capacitación adicional para mejorar mis habilidades. Si bien no sería fácil conducir por todo el país, genuinamente disfruto estar detrás del volante y el salario es casi 3 veces lo que solía ganar. Además, sueño con tener una casa espaciosa en Florida, con un gran patio trasero, muy diferente de Nueva York, donde la mayor parte de mis ingresos se destinaban al alquiler. Este bien podría ser mi nuevo comienzo. Aunque no estoy seguro de la fecha exacta de mi viaje, tengo suficiente tiempo para pensar en mis próximos pasos. Tal vez debería seguir el consejo del padre de mi amigo y volver a estudiar una vez que haya ahorrado lo suficiente para pagar la matrícula. Ahora mismo, todo se siente incierto y sin resolver. Estoy abrumado por las emociones, lo que hace que sea difícil tomar una decisión racional. Tengo grabaciones en video de esos 2 días cuando algo inesperado ocurrió, y las he guardado en mi disco duro portátil. La cámara oculta que utilicé se activa cuando hay movimiento, lo que significa que solo graba cuando se detecta movimiento. La memoria de la cámara era suficiente para seguir grabando hasta que regresara de mi viaje de 4 días a Florida. Al llegar a Florida por la noche, descubrí que mi amigo había salido para hacer entregas y decidí tomar un taxi hasta su casa. Para mi sorpresa, su esposa estaba en casa. Mi amigo y su familia viven en una magnífica residencia en Florida, y ver su prosperidad me llenó de alegría. Crecimos juntos en Queens, así que su éxito se sentía aún más notable. Comparar su gran casa con mi pequeño apartamento en Nueva York no podía evitar parecer cómico. No obstante, me sentí optimista al embarcarme en este nuevo capítulo de mi vida en este lugar. Durante nuestra conversación, mi amigo expresó su fuerte desaprobación hacia Patrick, a quien me había advertido que evitara hace muchos años. Desafortunadamente, no seguí su consejo. Inevitablemente, ahora me siento agradecido con Patrick por haber revelado la verdadera naturaleza de mi novia. Si no hubiera sido por él, tal vez otra persona habría descubierto su engaño. Quién sabe, podría haber sido otra persona de ascendencia africana.
Durante mi visita a la casa de mi amigo en Florida, decidí revisar las grabaciones de mi cámara esa noche. Para mi completo asombro, vi a Patrick en mi casa, comiendo mi comida, ocupando mi cama y participando en actividades íntimas con mi novia en la misma cama. La profundidad de esta traición se volvió insoportable. Inicialmente, había planeado abordar esto con ella después de que se mudara a un nuevo apartamento, pero al presenciar esta flagrante falta de respeto en mi propia cama, me sobrepasó. Sin embargo, me di cuenta de que tomar el asunto en mis propias manos conduciría a consecuencias negativas. El pensamiento de buscar venganza cruzó por mi mente, pero rápidamente reconocí las posibles repercusiones, como terminar en prisión por una gran parte de mi vida. En cambio, al día siguiente decidí contactar a su padre y darle las llaves de mi apartamento. Mi plan era incluir videos que mostraran a su hija participando en una relación íntima con una persona de otra raza para provocar una fuerte reacción emocional. Comencé a hacer copias de las llaves de mi apartamento. A la mañana siguiente, guardé y transferí la grabación de su encuentro íntimo a una unidad USB. Ese mismo día, se la envié a su padre utilizando un servicio de mensajería express. Inicialmente había considerado contactar directamente a su padre, pero no tenía su información de contacto. Luego lo busqué en el sitio web de la universidad, pero solo encontré el número de su oficina. Llamé persistentemente a su oficina varias veces hasta que finalmente contestó. Me reconoció, y aproveché la oportunidad para revelar la verdad sobre su hija. Le expliqué que ella me había pedido que la acompañara en un viaje para visitar a sus parientes, enfatizando que no estábamos involucrados románticamente, solo éramos amigos con beneficios. Era uno de sus muchos amantes. Le informé que, como gesto de buena voluntad, había hecho copias de las llaves de su apartamento y sugerí que la visitara a las 8 de la noche, la hora óptima. Intencionalmente no mencioné la presencia de grabaciones en video, ya que no estaba seguro de cómo explicarlo. Después de nuestra conversación telefónica, permaneció en silencio. Asumí que podría estar en estado de shock por la información inesperada que le había compartido y estaba esperando las inevitables consecuencias. Alternativamente, podría sospechar que se trataba de una broma, aunque lo dudaba mucho. Quizás fue debido a la gran cantidad de información que proporcioné. Estaba seguro de que, al recibir el paquete, me creería, aunque no estaba seguro de si todo saldría según lo planeado. Mientras seguía con mis propios asuntos, aproveché la oportunidad para familiarizarme con los arreglos de vida que se aproximaban. La esposa de mi amigo amablemente me informó sobre cómo operaba su negocio, esencialmente poniéndome al día. Al final de la tarde, mi amigo regresó y su familia y yo salimos a cenar. Para evitar llamar la atención sobre mi propia situación, apagué las notificaciones de la cámara. Sin embargo, alrededor de las 9 o 10 de la noche, algo de repente me inquietó. Decidí revisar discretamente la cámara mientras cenaba con mi amigo y su familia. Dada la naturaleza delicada de esta historia, no compartí inmediatamente con mi amigo lo que estaba ocurriendo. Al salir del restaurante, rápidamente revisé mi teléfono, y me sorprendí gratamente al ver que este era el momento que había estado esperando para mi venganza contra mi infiel pareja. Para mi asombro, el padre de mi novia llegó inesperadamente a mi apartamento acompañado por 3 hombres jóvenes de alrededor de 25 años. Suponiendo que eran sus hijos o amigos, mentalmente recreé el escenario en mi mente. Parecían sorprendidos cuando entraron en la sala de estar. Mi exnovia y su amante estaban absortos viendo televisión, pero su momento de paz se vio interrumpido cuando su padre y varios hombres entraron en la habitación. Patrick, con una camiseta, parecía desconcertado, y mi exnovia se apresuró a cubrirse, quedándose solo en ropa interior. Su padre comenzó a regañarla, expresando su decepción con sus mentiras sobre su novio. En ese tenso momento, me di cuenta de que, ingenuamente, esperaba un resultado diferente, tal vez deseando que la situación pudiera resolverse sin recurrir a medidas drásticas. Sin embargo, mi exnovia no tuvo la oportunidad de expresar sus pensamientos. Su padre se lo impidió categóricamente, insultando a Patrick con comentarios degradantes, algunos de los cuales eran demasiado ofensivos para repetir.
Observé la mirada desconcertada en el rostro de mi exnovia mientras su padre la acusaba de traicionar a su familia y le exigía una explicación por sus acciones. Su reacción fue verdaderamente invaluable. Parecía completamente desconcertada, sin saber por dónde empezar. No pude evitar encontrar la situación divertida, y la actitud frustrada, enojada y arrogante de su padre fue increíblemente satisfactoria de presenciar. Era difícil soportar ver a un hijo querido enredado en algo que él despreciaba. Su padre la regañaba implacablemente, lanzando insultos degradantes a Patrick, y parecía listo para una confrontación con los 3 hombres que lo acompañaban. Estaba claro que anticipaba la participación de Patrick, no es de extrañar que viniera preparado para cualquier resultado. Sin embargo, en la primera oportunidad, Patrick se retiró apresuradamente, dejando sola a mi exnovia. Su padre continuó con su ataque verbal, casi desheredándola, pero sin cortar los lazos familiares. La parte más notable es que grabé todo el incidente en video. Después de la partida de su padre, ella se quedó en un estado de shock e incredulidad. Abrumada por la emoción, me llamó con lágrimas en los ojos, ansiosa por saber cuándo volvería. Ella no tenía ni idea de que yo había orquestado todo este escenario, rompiendo para siempre el vínculo entre padre e hija. Su relación nunca sería la misma, y solo tenía a mí para culpar por estos cambios irreversibles. Durante nuestra conversación telefónica, ella expresó su deseo de confesarme algo, pero no podía discutirlo por teléfono. Le aconsejé que esperara hasta mi regreso para una conversación cara a cara. Traté de consolarla, instándola a dejar de llorar y asegurándole que estaría de vuelta en 2 días, listo para escuchar sus problemas. Para mi sorpresa, a la mañana siguiente, no invitó a Patrick para otro encuentro íntimo. Parecía que la diversión había terminado de repente. Como descubrí más tarde, no tenía forma de contactarlo. A pesar de esto, no pude evitar sonreír, porque ella misma se había metido en esta situación y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Más tarde ese día, recibí los resultados de una prueba de ETS que resultaron negativos. Fue el día en que se suponía que debía volar de regreso a Nueva York cuando finalmente descubrió que yo era el responsable de revelar la verdad. Presumiblemente, su madre le había informado sobre la situación. Mientras me dirigía al aeropuerto, ella me llamó y admitió su infidelidad. Me di cuenta de que había atado todos los cabos. Mencionó que yo había llegado a extremos al grabarla en secreto y destruir su familia, lo cual consideraba innecesario. Le expliqué cómo había destruido mi vida, especialmente cuando estaba a punto de casarme con ella. Ella de alguna manera logró encontrar 2 dispositivos de grabación ocultos y me amenazó con demandarme por invasión de privacidad. A su regreso a Nueva York, decidí consultar a mi abogado para determinar si realmente tenía un caso. Aún no está claro si realmente lo tiene. Como excusa para su infidelidad, simplemente la atribuyó a un deseo de intimidad, indicando que Patrick no le importaba en absoluto. La forma en que hablaba parecía un intento de restarle importancia a la gravedad de la situación, como si esperara que simplemente siguiera adelante. Le dejé claro que nuestra relación había terminado. Todo entre nosotros había acabado, y mi intención era regresar a Nueva York, recoger mis cosas y luego mudarme a Florida. En respuesta, ella amenazó con acciones legales por invasión de privacidad y la creación de contenido adulto por venganza. Me mantuve firme y le dije que se fuera al infierno. La única cosa de la que me arrepiento es no haberle dado la oportunidad de explicarse. Tengo curiosidad por saber cómo comenzó su relación con Patrick. Por lo que he reunido, probablemente comenzó alrededor de una semana después de que él se mudara. Sería intrigante escuchar la historia desde su perspectiva. Ahora resido en Florida, donde trabajo en el transporte de autos por las regiones del sur del país, haciendo paradas ocasionales en el norte. Las últimas noticias sobre mi exnovia revelan que finalmente ha encontrado un nuevo compañero de cuarto. Su relación con su padre se ha desintegrado por completo, ya que él no quiere tener nada que ver con ella. En cuanto a Patrick, su paradero es desconocido. Para ser honesto, no sé ni me interesa su destino. Lo que más importa es que he aprendido que las cosas resultaron terriblemente mal para mi exnovia después de mi venganza.
La relación tensa con su familia la afectó gravemente y sufrió de un estrés severo que la llevó a desarrollar psoriasis. Su cuerpo y su rostro estaban cubiertos de erupciones dolorosas, lo que no solo le causaba incomodidad, sino también una pérdida de autoestima. La que una vez fue una hermosa mujer ahora pasa desapercibida por los hombres, y no puedo sentir lástima por ella, dado el dolor y el sufrimiento que me causó.